La niña tenía 8 años, pero su apariencia dejaba a la gente atónita. Un manto azul oscuro, salpicado de brillantes estrellas doradas, cubría una túnica de color rosa pálido. Su largo cabello negro caía suavemente. Su delicado rostro emanaba una calma y santidad extrañas, una réplica casi perfecta de la Virgen de Guadalupe. El espacio estaba en silencio. Solo se oía el suave susurro del viento afuera y el crujido de la aguja e hilo de la abuela Elena, quien estaba sentada remendando una tela vieja, su mirada cariñosa, siguiendo a su nieta especial. Pero esa frágil paz se rompió de repente por un gruñido bajo y potente que resonó desde el exterior, un sonido que no pertenecía al mundo natural familiar. Al mismo tiempo, una sombra negra gigante devoró la luz en el umbral, cubriendo la habitación en un silencio mortal. Los grandes ojos redondos de Luz se abrieron de par en par, no con el miedo infantil, sino con un sobresaltado reconocimiento, teñido de una extraña determinación. Inmediatamente, el horror se hizo presente cuando el lobo gris gigante, de pelaje desgreñado, ojos amarillos ardientes como brasas, se irguió imponente en la entrada, su mirada fija en la temblorosa abuela Elena. La anciana dejó caer la tela, retrocedió desesperada, sus labios murmurando oraciones entrecortadas. La bestia dio un paso dentro de la casa, trayendo consigo un aliento maligno y un olor húmedo y mohoso. Pero en lugar de encogerse, Luz respiró hondo, dio un paso adelante, pequeña pero firme, interponiéndose entre el lobo y su amada abuela. Levantó su pequeña mano, la palma hacia la bestia, en un gesto instintivo de protección. Un tenue halo amarillo, casi invisible, emanó fugazmente de ella, concentrado en la mano levantada. El gruñido del lobo pareció detenerse por un instante, desconcertado por la inesperada resistencia. Entonces, la voz infantil de Luz resonó, tranquila y con una autoridad inexplicable. «Vete. Aquí no». El lobo gigante, tras un momento de asombro, se volvió feroz de nuevo. Gruñó, preparándose para atacar. El espacio se tensó. Los latidos desbocados del corazón de la abuela Elena se mezclaban con sus oraciones en voz alta y el gruñido salvaje de la bestia. Pero Luz no retrocedió. La luz a su alrededor pareció estabilizarse, volverse más cálida. Sus ojos claros miraron directamente a los ojos amarillos ardientes del lobo, sin miedo, solo con una determinación protectora. Y entonces, en medio del caos, comenzó a cantar suavemente una nana familiar, la voz clara y santa, resonando como un milagro. El lobo se mostró extremadamente incómodo ante el sonido y la luz. Se agitó, dando vueltas pero sin poder avanzar, como si un muro invisible lo detuviera. Luz dio otro pequeño paso adelante. El halo a su alrededor brilló con más intensidad. Finalmente,
tras un largo aullido, lleno de fracaso, y quizás también de miedo, el lobo gigante dio media vuelta, salió disparado por la puerta y desapareció en la noche que caía. El silencio regresó, solo roto por la respiración agitada y los sollozos de la abuela Elena cuando Luz corrió a abrazarla. La abrazó con fuerza. Las lágrimas corrían por sus mejillas, susurrando gracias a Dios y a la Virgen. Cuando el pánico pasó, bajo la luz plateada de la luna que entraba por la ventana, la abuela Elena soltó suavemente a Luz. Miró a su nieta con su atuendo sagrado. Luego miró hacia el pequeño altar. Se levantó, se acercó y tomó un viejo collar de plata, cuya medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe estaba desgastada por los años, una reliquia preciosa. No preguntó nada. Su mirada contenía una fe profunda y la aceptación del milagro que acababa de ocurrir. Se arrodilló, colocando suavemente el collar alrededor del cuello de Luz. No era solo gratitud, era reconocimiento, una conexión sagrada entre la fe, el amor y el poder protector que acababa de manifestarse a través de esa pequeña figura. Susurró, con voz reverente: «La Santísima siempre te cuida, mi Luz, y tú nos cuidas a nosotros». Luz, con el collar en el cuello, permaneció en silencio frente a la ventana, mirando hacia la noche. Su rostro estaba en paz, pero sus ojos brillaban con una madurez temprana, una responsabilidad silenciosa que acababa de serle confiada. Su pequeña Luz había disipado la oscuridad. El gruñido espeluznante ya no estaba lejos, resonaba justo en el umbral, bajo y potente. Lo primero que llamó la atención no fue la bestia entera, sino una pata gigante, cubierta de un sucio pelaje grisáceo, con garras negras, afiladas y brillantes que se posaban lentamente en el viejo umbral de madera, haciendo caer polvo y escombros. La mirada subió lentamente, revelando una mandíbula llena de colmillos amarillentos y desiguales, de donde goteaba una saliva viscosa sobre el suelo de tierra apisonada. Y entonces el lobo gris apareció por completo, tan grande que casi tocaba el bajo techo, con músculos abultados bajo el grueso pelaje. Pero lo más aterrador eran los ojos. No eran ojos de lobo normales, sino dos brasas de color amarillo intenso, que ardían con una malicia inteligente y una sed de sangre ancestral. Esa mirada pasó por encima de Luz como si no existiera, clavándose en la abuela Elena, que se encogía en un rincón. La anciana temblaba violentamente, sus manos instintivamente cubriendo su pecho, sus labios murmurando oraciones entrecortadas. «No, por favor, Santa Madre, protégeme». La respiración agitada y temerosa de la abuela se mezclaba con el gruñido cada vez más profundo del lobo, haciendo que la atmósfera en la pequeña habitación se volviera densa y sofocante. La bestia inhaló profundamente, su hocico negro olfateando, pareciendo saborear el terror que se extendía en el aire, y luego dio otro pequeño paso hacia adentro.
En ese instante, los ojos de luz miraron directamente al lobo, y luego rápidamente a su abuela, paralizada por el miedo. Una extraña determinación férrea apareció en su rostro infantil. Respiró hondo, no con la respiración agitada del pánico, sino con una calma controlada. Y entonces, en lugar de correr hacia su abuela, Luz hizo algo inesperado. Lenta, muy lentamente, dio un paso y luego otro, colocándose firmemente en el espacio mortal entre el lobo gigante y su débil abuela. Su pequeña figura creaba un contraste cruel, pero valiente con el monstruo que tenía delante. Su mano derecha se levantó suavemente, la palma apuntando directamente a la cabeza del lobo. Un gesto decidido, sin el menor temblor. Inmediatamente, una onda de aire casi invisible se extendió desde esa mano. No era luz, sino como si el aire a su alrededor se volviera más denso, vibrando suavemente. Un zumbido bajo, casi subsónico, resonó débilmente, lo suficiente para sentir que algo inusual estaba sucediendo. Los ojos amarillos ardientes del lobo se entrecerraron. Su gruñido cesó por un momento. La ferocidad dio paso brevemente a una expresión de sorpresa, que rápidamente se convirtió en una vaga incomodidad, como si sintiera un tipo de energía desconocida. «Vete». La voz infantil de Luz resonó, pero tranquila y sorprendentemente clara en medio de la tensión extrema. Hizo una pausa, mirando directamente a esos ojos amarillos ardientes, y luego continuó, con voz más decidida: «Aquí no». Pero el lobo, en lugar de asustarse o retroceder ante esa fuerza latente, pareció incitado por el desafío directo. No se fue. Bajó la cabeza, todo su enorme cuerpo tenso, como un resorte comprimido. Un nuevo gruñido, más profundo, lleno de ira y advertencia en respuesta, brotó de su garganta. Sus ojos amarillos ardientes ahora no solo contenían malicia, sino también furia y una intensa concentración en la propia Luz. Se había dado cuenta de que la niña no era solo un obstáculo, sino un oponente, un desafío que debía ser aplastado. El enfrentamiento directo comenzó. La tensión llegó a su punto máximo, dejando en el aire la pregunta de si el coraje y el misterioso poder recién revelado de Luz serían suficientes para resistir la furia dirigida directamente hacia ella. La furia provocada de el lobo gris estalló de inmediato. El desafío de la pequeña niña había encendido la llama maligna en él. Sin dudarlo, con un rugido que rasgó el aire silencioso, el monstruo gigante se lanzó hacia adelante. Esta vez, su objetivo ya no era la anciana encogida de miedo, sino la pequeña y firme figura que bloqueaba su camino. Las garras negras y afiladas rasparon violentamente el suelo de tierra, creando profundos surcos como si quisieran destrozar la casa. La mandíbula desigual se abrió,
apuntando directamente a Luz en una mordida amenazante, trayendo consigo un aliento mortal. El espacio pareció contraerse hasta dejar sin aire. Las oraciones de la abuela Elena se convirtieron ahora en gritos ahogados y entrecortados, mezclados con el sonido de su corazón latiendo desbocado como un tambor de guerra en su pecho. Pero Luz, enfrentando esa terrible furia, no vaciló. Sus ojos seguían mirando al frente, sin un ápice de miedo. Justo en el momento en que la mordida del lobo estaba a solo centímetros de distancia, el vago halo alrededor de ella estalló repentinamente con fuerza, volviéndose tangible y más brillante. No era una luz cegadora, sino un halo de color ámbar cálido y sólido, como un escudo de energía invisible que apareció, repeliendo la oscuridad y la ferocidad que se abalanzaban. La cabeza del lobo se detuvo abruptamente en el aire, como si chocara contra un muro impenetrable. Sus ojos amarillos ardientes reflejaron un asombro extremo, que rápidamente se mezcló con un dolor indescriptible ante la energía pura y santa que confrontaba directamente su naturaleza maligna. Rugió de nuevo, esta vez no del todo feroz, sino claramente mezclado con frustración y una extrema incomodidad. Rechazado, el lobo gigante retrocedió un paso, su cabeza ladeada, reevaluando a su pequeño, pero poderoso, oponente más cuidadosamente. La astucia ancestral brilló en sus ojos. Comenzó a moverse, rodeando a Luz, el bajo gruñido incesante, sus ojos amarillos, buscando frenéticamente una brecha, una debilidad en esa protección invisible. El ritmo del enfrentamiento se aceleró. Las imágenes se sucedían rápidamente, los ojos marrones claros, pero firmes de Luz, la locura y la ferocidad extrema en los ojos amarillos del lobo, el rostro bañado en lágrimas, pero los labios sin dejar de murmurar oraciones de la abuela Elena. Y el halo que envolvía a Luz, ahora no solo estable, sino aparentemente más fuerte, irradiando un calor que contrastaba con el frío que emanaba de la bestia. Y entonces, en el clímax de la tensión, cuando el lobo parecía prepararse para un nuevo asalto, Luz hizo algo aún más sorprendente que quedarse quieta y enfrentarlo. Comenzó a cantar suavemente, la melodía clara y santa de una vieja nana, la canción que la abuela Elena solía cantarle para dormir cada noche, resonó en medio del rugido salvaje de la bestia maligna. Duerme, duerme, mi niña, que viene el coco. La voz infantil, no fuerte, pero con un poder de penetración extraño, como un arroyo fresco de agua regando el alma aterrorizada de la abuela Elena, pero como un ácido invisible corroyendo a el lobo gris. La luz alrededor de Luz ahora no solo brillaba, sino que parecía vibrar, resonando con cada nota sagrada. Se volvió más brillante, más cálida, extendiéndose por toda la pequeña habitación, empujando la oscuridad hasta los rincones. El lobo aulló con dolor y angustia.
arañó el aire frente a él frenéticamente con sus patas delanteras, como si quisiera destrozar el sonido y la luz que lo atormentaban, quemándolo desde adentro. Intentó levantarse, lanzarse de nuevo con todas sus fuerzas restantes, pero esta vez el muro de luz, sólido como una fortaleza, lo arrojó hacia atrás con más fuerza. La ferocidad en sus ojos comenzó a ser reemplazada por un miedo primordial, el terror, ante un poder mucho más allá de su comprensión y capacidad de resistencia. Miró a Luz, ahora no solo como un obstáculo, sino como una temible encarnación de algo sagrado, un poder que su instinto maligno inherente no podía tocar, no podía vencer. Finalmente, con un último aullido, largo y lastimero, lleno de amarga derrota y terror extremo, el lobo gris dio media vuelta. Su enorme cuerpo salió disparado por el umbral, desapareciendo en la densa noche exterior como un fantasma ahuyentado por la luz, desvaneciéndose sin dejar rastro. El aullido de fracaso de el lobo gris se desvaneció en la noche, dejando un silencio abrupto, casi insoportable, que envolvió la pequeña casa. Este silencio era más pesado que los rugidos anteriores. Estaba denso con el eco del aterrador enfrentamiento que acababa de terminar. El aire todavía olía a humedad de la bestia y al frío del miedo, pero ahora comenzaba a ser reemplazado por la tenue calidez que regresaba de la parpadeante lámpara de aceite y la respiración agitada de la abuela y la nieta. La respiración jadeante de la abuela Elena era el sonido más claro, mezclado con el suave crujido del polvo que se asentaba desde el techo. Afuera, el canto de los grillos comenzó a oírse de nuevo, como si el mundo natural se atreviera lentamente a regresar después de que el peligro hubiera pasado. La tensión extrema, como la cuerda de un instrumento tensada al máximo que se rompe de repente, liberó la adrenalina rápidamente, dejando atrás un agotamiento físico y mental. El halo alrededor de Luz se había extinguido por completo, devolviéndola a su pequeña y frágil forma, con el atuendo de la Virgen, que ahora parecía algo fuera de lugar en medio de la normalidad que regresaba. Se dio la vuelta, sus pequeños hombros temblando ligeramente por la fatiga y la conmoción. No con la carrera inocente de una niña, sino con un paso algo pesado, casi tambaleante. Avanzó hacia su abuela y se derrumbó en los brazos que la esperaban abiertos. La abuela Elena abrazó con fuerza a su nieta. El abrazo no era solo protección, sino también un ancla, una confirmación de que ambas estaban a salvo, de que la pesadilla realmente había terminado. Hundió el rostro en el cabello negro de Luz, inhalando su aroma familiar, sintiendo el pequeño cuerpo tembloroso en sus brazos. Las lágrimas aún corrían por sus mejillas, pero ahora no eran solo lágrimas de miedo, sino de alivio infinito, de profunda gratitud y de un asombro silencioso ante el milagro que acababa de presenciar. Susurró palabras de amor
entrecortadas al oído de su nieta. «Luz, mi niña valiente, mi milagro». Sintió el agotamiento que empapaba cada fibra de su nieta, el peso de una carga invisible que acababa de soportar. Entonces, muy lentamente, la abuela Elena aflojó suavemente el abrazo. Miró profundamente a los ojos claros de Luz, ojos que ahora no solo tenían inocencia, sino que brillaban con una calma inusual. No preguntó. No hubo preguntas sobre cómo, sobre por qué. Su fe simple pero férrea, forjada a través de años de altibajos, le dio la aceptación. Miró el atuendo de Guadalupe en su nieta, y luego su mirada se movió, más allá de Luz, hacia el pequeño altar en el rincón de la casa. La vieja estatuilla de madera de la Virgen seguía allí, silenciosa y testigo. Una profunda comprensión, una conexión repentina brilló en sus ojos. Con una solemnidad inesperada, la abuela Elena se levantó lentamente. No se apresuró. Cada paso hacia el altar llevaba una reverencia. Con manos que aún temblaban ligeramente por el eco del miedo, tocó la superficie del altar y luego levantó con cuidado un pequeño objeto que brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara de aceite, el viejo collar de plata, la medalla con la imagen de la Virgen de Guadalupe desgastada por los años, pulida por generaciones de caricias y oraciones. Era la reliquia más sagrada, el símbolo de la fe y la protección que había acompañado a su familia a través de tantas vicisitudes. Volvió hacia Luz, que seguía de pie, su respiración ya más calmada, y entonces hizo algo que Luz nunca la había visto hacer antes. No se quedó de pie sobre su nieta, sino que se arrodilló lentamente sobre el suelo de tierra apisonada, para que sus ojos estuvieran al nivel de los de Luz. En ese momento, no solo vio a la pequeña nieta a la que amaba, vio algo más grande, una presencia sagrada que acababa de manifestarse a través de esa pequeña figura. Con sus manos ancianas pero firmes, levantó reverentemente el collar y lo pasó con cuidado alrededor del cuello de Luz y cerró el broche. El frío metal tocó la piel de la niña. Este acto, punto de reenganche, solemne y lleno de significado, iba mucho más allá de un regalo o un simple agradecimiento. Era el reconocimiento oficial, la transmisión de un legado espiritual, una afirmación del vínculo especial que acababa de demostrarse entre Luz, la fe de la familia y el poder protector milagroso. «La Santísima siempre te cuida, mi Luz», susurró, su voz temblorosa por la emoción pero llena de certeza y reverencia. Miró profundamente a los ojos de su nieta y continuó, como una confirmación final: «Y a través de ti, ella nos cuida a nosotros». Estas palabras no eran solo palabras, eran como un sello, una encomienda silenciosa, elevando el momento de la salvación personal a una conexión simbólica más profunda. Cuando el frío collar de plata tocó la cálida piel de su cuello,
Luz sintió un cambio sutil, un flujo de energía suave, pero perceptible, que se extendía dentro de ella, muy diferente a la sensación de vacío y agotamiento de hacía solo unos minutos. Esto no era simplemente un regalo conmemorativo o un elogio por su valentía. Su pequeña mano se levantó inconscientemente, sus largos dedos trazando los contornos desgastados de la medalla de plata. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que le resultaba tan familiar por el atuendo que llevaba, por la estatuilla en el altar, sintió el peso no solo del metal, sino también de la historia, de la fe de todas las generaciones que lo habían llevado antes, y ahora parecía de toda una responsabilidad sagrada que acababa de ser colocada oficialmente sobre sus pequeños hombros a través de las acciones y palabras de su abuela. La mirada de la niña cuando levantó la vista hacia su abuela ya no era del todo la mirada clara e inocente de una niña de 8 años. Era más profunda, inusualmente tranquila, albergando un toque de preocupación y una comprensión que parecía ir mucho más allá de su edad. Quizás no podía explicar con palabras el extraño poder que acababa de fluir a través de ella al enfrentarse al lobo, ni comprender plenamente la naturaleza del halo protector o el poder oculto en la familiar Nana. Pero sintió instintivamente que ahuyentar al lobo gigante no era solo un simple acto de autodefensa para salvar a su abuela y a sí misma. Tenía un significado mucho mayor, como si algún tipo de equilibrio en el mundo invisible acabara de ser restablecido, una oscuridad invasora repelida, y su papel en ese evento no fuera una coincidencia. Las palabras de su abuela, y a través de ti, ella nos cuida a nosotros, resonaron en su mente, ya no como una simple frase reconfortante, sino como una verdad que acababa de ser revelada. La luz plateada de la luna desde fuera de la ventana ahora iluminaba la habitación, ya no oscurecida por la enorme sombra del lobo. Esa luz pura bañó a Luz, cubriendo su cabello negro azabache y su manto azul con un halo diferente. No la brillante luz dorada del milagro de antes, sino un tipo de halo natural, silencioso, etéreo y sagrado de otra manera. Realzaba su santidad inherente, pero ahora añadía un toque de solemnidad y gravedad. La cámara se centró en los ojos de Luz mientras se giraba en silencio. Se acercaba a la ventana y miraba hacia afuera, hacia la densa oscuridad donde el lobo había desaparecido. Esa mirada ya no contenía miedo. En cambio, había una vigilancia silenciosa, una profunda concentración y una aceptación tácita del nuevo papel, de la responsabilidad que le había sido conferida simbólicamente a través de la reliquia de su abuela. Estaba allí, una figura pequeña, pero extrañamente firme, como una centinela silenciosa, un pequeño faro encendido en el umbral del mundo pacífico, enfrentando la vasta noche que ocultaba lo desconocido. El espectador podía sentir que la batalla con el lobo gris podría ser solo la primera manifestación visible de una lucha mayor.
y que Luz, de alguna manera, había sido elegida o había asumido por sí misma el papel de protectora invisible de su hogar, de sus seres queridos y quizás de todas las frágiles cosas buenas de su pequeña comunidad. Su poder no era un milagro prestado o casual, sino que parecía ser una parte inherente, una profunda conexión con la fe y la protección divina, recién despertada y confirmada. El último encuadre se detuvo en la imagen icónica de Luz. Seguía allí, inmóvil, frente a la ventana, una figura pequeña pero extrañamente firme, en medio del tranquilo paisaje nocturno rural mexicano. La luz plateada de la luna ya no tenía un aspecto inquietante, sino que se había vuelto pura, esparciendo un polvo sagrado sobre su cabello negro azabache, sobre el manto azul estrellado, y especialmente haciendo brillar la vieja medalla de plata de la Virgen de Guadalupe, que descansaba sobre el pecho de su túnica rosa. Sus ojos seguían fijos en la inmensa noche, la mirada distante, tranquila, sin rastro de miedo o pánico, pero conteniendo una profunda concentración, una silenciosa vigilancia, como si escuchara sonidos que solo ella podía oír, o custodiara una frontera invisible que acababa de ser protegida. Su postura erguida, aunque pequeña, emanaba una solemnidad y un peso de responsabilidad recién aceptada. El silencio regresó, pero ya no era la mera quietud de una noche de campo tranquila. Tenía un peso diferente, una sacralidad persistente tras la agitación aterradora. El aire dentro de la casa de adobe parecía más limpio, más cálido, aunque la lámpara de aceite todavía arrojaba solo una modesta luz amarillenta. El suave aroma de las caléndulas del altar flotaba suavemente, reemplazando por completo el temible olor a humedad del lobo. La abuela Elena permanecía sentada en silencio en la vieja silla de madera, con las manos entrelazadas en su regazo, sus ojos sin apartarse de la figura de su nieta en la ventana. En esa mirada, ahora, había todo un universo de amor infinito, un alivio inconmensurable, una profunda gratitud y también una reverencia sagrada por su pequeña, pero extraordinaria, nieta. No se acercó, no rompió ese momento privado y cargado de significado de luz. Simplemente observó en silencio, su corazón lleno de complejas emociones sin nombre. La música surgió entonces, no apremiante, sino profunda, conmovedora. La familiar melodía folclórica mexicana ahora se mezclaba sutilmente con un tema musical de un tono más sagrado, más solemne. No intentaba explicar nada, sino que envolvía suavemente la escena, evocando una sensación de la preciosa paz recuperada tras la prueba, pero también insinuando una sensación de misterio inexplicable, del peso de la protección y la frágil belleza de la fe en medio de la vida. La música era como una nana final, no solo para Luz, sino también para el público, calmando el alma después de los tensos momentos, y al mismo tiempo sembrando una semilla de esperanza en sus corazones. La imagen de Luz bajo la luna, un vívido símbolo
de fe inocente, pero poderosa, de esperanza resiliente y del poder protector latente en los lugares más inesperados, quedó grabada en la mente del espectador. El video no terminó con una respuesta clara sobre la verdadera naturaleza del poder de luz o su destino futuro. En cambio, se cerró con una sensación cálida y expansiva, una creencia en la bondad, en el amor incondicional entre abuela y nieta que se había convertido en el arma definitiva contra la oscuridad y en la protección milagrosa que siempre existe en algún lugar, aunque a veces se oculte en las formas más humildes. La cámara retrocedió lentamente, luego se fundió en negro, fade out, dejando en el público una dulce resonancia, una reflexión sobre la pequeña pero firme luz que había disipado valientemente la densa noche.